en un día como hoy, y se lo agradezco especialmente porque además tanto ni Javier como buena parte de la ejecutiva no me conocían hasta hoy. A lo mejor por eso me han permitido hablarles en este ratito. Desde hace 5 años, la tarde del 28 de septiembre, tiene lugar en Béjar un recuerdo ciudadano de los hechos que aquí sucedieron hace casi un siglo y medio. Se celebra la heroicidad de quienes ganaron y se evoca a los que murieron. Estamos rememorando un hecho histórico, que no es lo mismo que una historia, aunque en ambos casos los protagonistas son personas a quienes sus actos convierten en personajes. Voy a dedicar los próximos minutos a hablarles de uno de esos personajes. Su nombre aparece en el cuarto lugar en esa placa de mármol que está ahí a la izquierda, que recuerda a la Junta Revolucionaria que durante unos días hizo de Béjar una ciudad libre en un país y en un tiempo en el que la libertad era un sueño por el que se vivía y por el que se moría. Que me perdonen Domingo Guijo, Vicente Valle y el resto de revolucionarios, pero yo vengo esta tarde a hablarles del único héroe del que conozco su vida. 144 años después de que comandara las tropas bejaranas que vencieron al ejército de Isabel II, tengo el honor de contarles la historia de Wronski, el polaco. Hasta ahora no hemos sabido casi nada sobre él. José Wronski se llamaba y era natural de la ciudad de Vilna. Su vida es un buen resumen del siglo XIX. Para empezar, y en consonancia con lo rocambolesco de su vida, Polonia no existía como Estado cuando él nació, en enero de 1831, ya que el país había sido repartido entre Prusia, Rusia y Austria 40 años antes de que nuestro héroe viera la luz. Durante su infancia y juventud, coincidiendo con levantamientos revolucionarios en otros puntos de Europa, el joven Wronski vio cómo se iban sucediendo varios intentos armados por recobrar la libertad de Polonia, ninguno con éxito. Así que Wronski nace en un país que no existe, en un momento en que nada es lo que parece. Pasa los primeros 30 años de vida en su tierra natal, donde cursa estudios de ingeniero textil y donde sirve también en el ejército ruso, en el que alcanza el grado de capitán de caballería. Era un hombre inquieto, como demostró poco después, y valiente. Podemos hacer esta afirmación porque, siendo oficial del ejército y teniendo una formación técnica en ingeniería, Wronski se unió al levantamiento revolucionario que tuvo lugar en su país en la primavera de 1863 y que buscaba la independencia de Polonia. Perdieron, básicamente porque ninguna otra nación europea les ayudó en su intento de obtener la libertad. Y Wronski marchó al exilio por caminos que solo él conoce y que le llevaron a la ciudad más deslumbrante del siglo XIX, a la capital de un imperio económico y político que abría los brazos a quienes llegaban a ella con intención de trabajar y de contribuir a la prosperidad general. En 1865 tenemos constancia de que Wronski trabaja como encargado de un taller de tejidos en Londres, en el barrio de Paddington, donde conoce a la que va a ser su mujer, Lydia Keyford. ¿Cómo sabe Wronski de la existencia de nuestra ciudad y de qué forma se decide a vivir aquí? Es por ahora desconocido. Lo que sí sabemos es que a comienzos de marzo de 1866 ya está en Béjar, como puede comprobarse en el archivo de la parroquia de Santa María la Mayor. En este templo bautiza a su única hija, Luisa Lidia, y también sabemos que trabaja en la fábrica de Rodríguez y Hermano, que tenía su sede frente a dicha iglesia. Un polaco casado con una inglesa que viene de Londres a trabajar a Béjar en el segundo tercio del siglo XIX. Puede parecer exótico, pero no lo es tanto. En ese momento, la ciudad ronda los 10.000 habitantes y vive su mejor momento como centro textil lanero de referencia en toda España. Llegan franceses, portugueses, británicos y alemanes, como 2 siglos antes habían venido los flamencos, para trabajar y contribuir a la prosperidad de la ciudad. Wronski se instala en Béjar en un momento convulso, con una parte importante de los ciudadanos reclamando cambios políticos al gobierno de Isabel II. Durante los años previos a 1868 se suceden los alzamientos, y el polaco, que ya venía rodado de su país natal, tardó poco en participar en los movimientos ciudadanos en favor de la libertad. Algunos historiadores la identifican formando parte de la revuelta que tiene lugar en el mes de junio de 1866 en Béjar, y en agosto de 1867 participa en otro movimiento subversivo que encabezan Domingo Guijo y Aniano Gómez. También está presente en el alzamiento fallido de agosto del 68, lo que le vale su ingreso en la prisión provincial de Salamanca.
pero ni los fracasos, ni cabe pensar, los intentos de su familia por evitar que se involucre en los problemas de un país que no es el suyo, evitan que un mes después esté en la primera fila de los sucesos revolucionarios que esta tarde conmemoramos. Y así llegamos a septiembre de 1868. En este momento es cuando se escribe un capítulo que cambia la historia de España y la del propio Wronski. Tras la marcha del destacamento militar que controlaba Béjar en la mañana del día 22, la Junta Revolucionaria que tomó el poder designa al polaco como responsable máximo de la defensa por su experiencia militar. El grueso de las tropas realistas que trataban de tomar Béjar el día 28 son las mismas que hasta poco antes habían permanecido guardando el orden en la ciudad. Por lo tanto, este es un enfrentamiento entre conocidos, entre civiles y militares, que saben sus nombres y han compartido sus vidas a diario durante el último año en lo estrecho de estas calles. Pero también, lo ha dicho Javier antes, es una batalla desigual, porque se bate en un ejército regular contra unos centenares de paisanos mal armados y con escasa o nula formación militar. Además de las 300 armas con las que contaban los bejoranos, la mitad no estaba en condiciones de ser usadas, por lo que los herreros tuvieron que trabajar varios días para recuperarlas. Esta es la tropa a la que manda Wronski. 3 centenares de paisanos que sostienen fusiles algo destartalados, muchos por primera vez en su vida, y una veintena de artilleros manejando los 4 rudimentarios cañones fabricados por Víctor Borz. Los del calibre 16, los más grandes, situados uno cerca de aquí, en la corredera, y otro en Campo Pardo, más o menos donde está ahora la comisaría de policía, y los más pequeños dotados con ruedas para poder moverlos. Hemos visto a esos valientes en las fotos de Requena que se conservan de aquellos días. En una de las más famosas se observa a uno de ellos montado a caballo. Luce barba cerrada y sostiene un bastón de mando en la derecha. En el Béjar de Madrid se le ha identificado constantemente como Domingo Guijo, pero yo creo que es Wronski, que en su condición de jefe militar de la plaza pasa revista a las tropas que van a defender la parte amurallada de Béjar y decide dejar sin protección toda la zona que va desde la puerta de la villa hasta el Puente Viejo, que considera indefendible. Muñoz Peña habla de él en el relato que editó unos meses más tarde sobre el acontecido. En la descripción de la batalla dice: el genio de Polonia, el invicto Wronski, se encontraba en todas partes. A todos fortalecía con su ejemplo y con sus palabras. Recibió, según su propio testimonio, 14 heridas y contribuyó decisivamente a que las tropas de la reina no fueran capaces de tomar la ciudad. No me voy a entretener en los pormenores de aquel día porque ya los conocéis. Vencieron los bejaranos y el ejército realista, que sufrió 200 bajas, se ensañó en su retirada con los civiles que permanecían en sus casas en el barrio de la Corredera y en lo que ahora es la calle Libertad, matando a una treintena de ellos y robando en numerosas viviendas. Los nombres de estos ciudadanos que murieron indefensos al final de aquel 28 de septiembre están recogidos en la placa de mármol que tengo a mi derecha. Aquella sonada victoria de las fuerzas bejaranas contribuyó al inicio de una nueva época de libertad en España, pero también abría la puerta de una nueva vida para el polaco, que fue recibido en Madrid por el general Prim, quien le premió con el cargo de vicecónsul de España en la ciudad canadiense de Quebec. Ahí se inicia para él otra aventura. 30 años pasa representando a España como diplomático, en los más singulares destinos. De Quebec marcha a la también canadiense San Juan de Terranova, de donde se desplazará hasta Florida, en los Estados Unidos. Posteriormente es destinado a Belice y en los años siguientes vuelve a Canadá, pasa por Venezuela, Cabo Verde y termina su periplo consular en la colonia portuguesa de Angola. Desde allí, con 68 años, enfermo y solo, solicita la jubilación o al menos un destino más cómodo en Europa. No lo consigue y en un último arranque de rebeldía abandona su puesto y se presenta en Madrid sin autorización. Es expedientado por abandono de sus funciones, pero en el verano de 1899 logra su propósito y se retira a Londres con una pensión del Estado español. Murió a la edad de 79 años y está enterrado en el cementerio de Camden de Londres. He comenzado diciéndoles que la historia la hacen personas a quienes sus actos convierten en personajes. Esta a grandes rasgos es la de uno de esos a quienes hoy conmemoramos. Un extranjero, un ciudadano desconocido llegado de otras tierras para buscarse el pan, que se encontró con la historia y que dio, en los casi 3 años que pasó en esta ciudad, muestras sobradas de valentía, pero también de compromiso. Ahora no vivimos tiempos de revoluciones. O sí, quién sabe.
Pero como hace un siglo y medio, hoy Béjar sigue creciendo con la aportación de otros que, como Fransky, dejan su casa y su vida atrás y se ponen delante de la batalla del trabajo, de la sanidad, de la enseñanza, de la solidaridad, de muchos de los derechos que nacieron al abrigo de revoluciones como la de 1868 en lugares como este. Hoy las mayores batallas no se libran con armas de fuego y la lucha por la libertad no la encabezan héroes románticos montados a caballo. No es el tiempo de los personajes, sino de las personas, de quienes todavía son capaces de anteponer el interés común al propio y de fabricar cañones imaginarios con los que defender la dignidad de todos, nacionales y extranjeros. A ello les dedica el filósofo alemán Johann von Herder la cita con la que me despido. Es un noble héroe el que lucha por la patria. Más noble aún quien lucha por el bienestar de su país natal. Pero el más noble de todos es el que lucha por la humanidad. Muchas gracias.